Nos tomamos unos minutitos en un día muy especial. Yo creo que por allí los minutitos sobran si nos retrotraemos a lo que hablamos recién con Daniel Celis, un ex combatiente de Malvinas, que fue muy emotivo en todo lo que nos contó. Me gustó hablar con Daniel Celis, lo van a volver a escuchar seguramente y leer en el diario Memo, que es memo.com.ar, cuando nos fuimos al día anterior. El día anterior de que fuera trasladado a las Malvinas a la guerra. Era una persona como cualquiera de nosotros, con 18, 19 años, que vivía su vida, que tenía una esperanza laboral, como había estudiado comunicaciones en la Armada, ahí en Bahía Blanca. Y bueno, tenía un futuro por delante, pero a nivel pacífico, como podría ser ahora en todo caso. Y de repente lo montan en un micro y lo llevan hasta la base, y de la base lo trasladan a la isla Gran Malvina, donde llegó en helicóptero. Y bueno, historias como él hay muchísimas, cientos, ¿no? Y muchos que no pudieron volver para contarlo. Daniel sí pudo volver para contarnos cómo fueron esas vivencias. Tanto la partida como la tortura que fue participar de una guerra para la que no estábamos preparados, como también el retorno, el abrazo, su padre que lo rescató de un hospital en donde lo tenían encerrado para que no hablara, para que no contara todo lo que los militares le habían hecho sufrir en Malvinas, y su papá que se lo llevó de prepo a su casa. Su papá también trabajaba en la Armada, era un civil de la Armada. Entonces me parece que fue muy fuerte esa entrevista, suficientemente fuerte para saber que los que participaron de la guerra, los que murieron, los que sobrevivieron, los que después se quitaron la vida atormentados por aquellos sucesos, vivieron una gesta personal, una gesta patriótica, lo sintieron en su pecho. Pero fue una cabronada del gobierno de esa época, una real cabronada para mantenerse en el poder, para tratar de ocultar durante más tiempo y borrar las huellas de todos los crímenes y delitos que cometieron durante la dictadura, porque fue eso, y aún antes de la dictadura, cuando el Estado ya era terrorista, cuando la Argentina estaba subsumida en las armas, ¿no? Bueno, intentaron con una guerra entusiasmarnos a todos, envolvernos en la bandera celeste y blanca. Lo hicimos porque somos argentinos y somos así, y apoyamos y acompañamos, pero nos volvieron a engañar, como nos engañan en esta Argentina muchas veces. Lo que pasa es que en el 82 fue el peor engaño, porque en esa época nos metieron en una guerra contra uno de los países más potentes del mundo, masacraron a los pibes de 18, 19 años y algunos que eran grandes también, pero no estaban preparados para afrontar una situación bélica de esas características, de ese nivel, con el total desnivel que teníamos a nivel de equipamiento con quien nos enfrentábamos, ¿no? Y además la impericia política y técnica del gobierno de esa época, porque no se habla de eso, pero hay que hablarlo. Y lo hizo hoy Daniel Celis, un sobreviviente, un veterano de Malvinas, que se animó a decir un montón de cosas que yo no esperaba que dijera. ¿Cómo fue el retorno? Que lo tuvieron en cautiverio, encerrado en un hospital, para que no hablara, para que no contara. ¿Cómo fue la vida? Hambreado, maltratado en la misma isla Malvina. ¿Cómo fue el equipamiento que tenían, que era irrisorio, absurdo para las circunstancias, en donde se tenían que guiar por los satélites rusos que además le mentían? No hay que olvidar un montón de cosas. Los rusos dijeron ser aliados del gobierno de la dictadura argentina, por más que era un gobierno soviético, comunista, y la dictadura era una dictadura de derecha militar con apoyo civil. Bueno, nos engañaron muchísimos, muchos nos engañaron, y la valentía estuvo del lado de las personas. Reitero, para que ustedes hagan la composición del lugar, porque yo sé que es difícil imaginarse, por eso hablé mucho con Daniel del día anterior a la guerra. Chicos que tienen la edad que tenían, que los subieron a un camión, a un micro, los mandaron a una guerra. Y allí hicieron de todo. Técnicos preparados en la base aérea de Mendoza, que hicieron funcionar aviones que no funcionaban, que hicieron que se pudieran soltar misiles que no tenían el mecanismo adecuado para ser soltados, que hicieron ellos una gesta, la gesta que los militares no hicieron, que los militares se burlaron de los argentinos y de la Argentina. Entonces, hoy sí merecen reconocimiento. Hoy sí merecen la bandera ondeando, como bien lo reclama Daniel Celis, nuestro entrevistado, el veterano de Malvinas, y hoy sí merece que todos hablemos de esto, exterioricemos lo que pensamos, no porque nos lo contaron, sino las vivencias. Y algo que también reclamó nuestro entrevistado, que hablemos en la casa, que hablemos con nuestros hijos, que seamos una familia en donde haya de alguna manera una estructura, no digamos tradicional, porque la verdad que lo tradicional, ¿qué es lo tradicional? No sabemos, cada familia es un mundo, pero sí
hablar las cosas dentro de la casa sin intervenciones extrañas. Una intervención extraña es que se te mete una red social y te diga lo que tenés que pensar. A ver, en mi casa mando yo a la red social, me pongo yo los pantalones largos y con mi hijo hablo yo lo que pasó en Malvinas, no se lo va a contar TikTok. ¿Entienden lo que les digo? Bueno, pasa un poco por ahí comprender en qué lugar vivimos, no alentar viejas querellas, como se decía antes, ¿no? Viejas calenturas, viejos enojos, y de alguna manera buscar la pausa. Creo que 43 años después ya estamos en condiciones de pensar en una pausa tranquilos. ¿Qué fue eso que nos pasó? ¿Cuánto fue de simulacro? ¿Cuánto fue de engaño? ¿Cuánto fue de estafa para la Argentina? ¿Y cuánto hubo de vocación y patriotismo de parte de estos pibes que mandaron a morir a una zona inhóspita, como recién nos relataba este sobreviviente, Daniel Celis, aquí en este programa? Es un día importante para la Argentina, lo tenemos que vivir así, pero no pasan las cosas solas, las tenés que provocar vos con tu palabra, con tu diálogo, con tu accionar. Nada va a pasar porque el gobierno lo decida. Olvidémonos de ser tutelados por los gobiernos. Hacé cosas vos, pasá al frente, habla con tu vecino, sacá vos tu bandera, andá vos al desfile esta tarde si querés y habla con tu familia. Me parece que eso es fundamental. Disfruta de todo.